El 5 de enero de 2026, a las 9 de la noche hora de Washington, Donald Trump se reunió en privado con Marco Rubio en el despacho Oval. No hubo asesores, no hubo prensa, no hubo registro oficial de la reunión. Solo dos hombres, una botella de bourbon y un mapa de Cuba extendido sobre el escritorio Resolute. La reunión duró 3 horas y 40 minutos. Y según fuentes con acceso directo a la Casa Blanca que consulté, lo que se discutió esa noche no fue si Estados Unidos va a intervenir en Cuba, sino cuándo y cómo. En los próximos 30 minutos les voy a revelar exactamente qué le propuso Marco Rubio a Trump esa noche, cuál es el plan militar de 3 fases que está sobre la mesa ahora mismo, por qué el Pentágono tiene órdenes de preparar escenarios de invasión para finales de 2026, ¿qué papel jugará la comunidad cubanoamericana de Miami en desestabilizar al régimen desde adentro y cómo esto podría ser la operación encubierta más grande de Estados Unidos desde la invasión de Irak? Bienvenidos, soy Piers Morgan Latino, y lo que van a escuchar hoy cambiará para siempre cómo entienden la obsesión estadounidense con Cuba. Empecemos con quién es realmente Marco Rubio y por qué su nombramiento como secretario de Estado no fue coincidencia. Marco Rubio nació en Miami en 1971 de padres cubanos que huyeron de la revolución castrista. Creció escuchando historias de la Cuba prerrevolucionaria, de las propiedades confiscadas, de la familia separada, de la promesa incumplida de regresar. Para Rubio, Cuba no es política exterior, es personal, es visceral, es la misión de su vida. Durante sus 12 años en el Senado, Rubio votó a favor de cada sanción contra Cuba, bloqueó cada intento de normalización, presionó para endurecer el embargo, y prometió públicamente en no menos de 17 ocasiones diferentes que vería caer al régimen comunista antes de retirarse de la vida pública. Y ahora, por primera vez en su carrera, tiene el poder real para intentarlo, porque como secretario de Estado bajo Trump, Rubio no es solo un legislador que vota, es el arquitecto de la política exterior estadounidense. Es quien le dice al Pentágono qué escenarios preparar. Es quien coordina con la CIA qué operaciones encubiertas ejecutar. Es quien decide cuándo y dónde Estados Unidos interviene, y ha esperado toda su vida para este momento. Según fuentes cercanas a Rubio que entrevisté, la propuesta que le presentó a Trump el 5 de enero es el resultado de 5 años de planificación secreta con exiliados cubanoamericanos, analistas militares del Pentágono y operadores encubiertos de la CIA. El plan tiene un nombre en clave: Operación Libertad Cubana 2. El 2 es porque hubo una Operación Libertad Cubana 1. Fue en abril de 1961. La conocen como Bahía de Cochinos. Y fue un fracaso absoluto que humilló a Estados Unidos y consolidó a Fidel Castro en el poder por 50 años más. Rubio estudió ese fracaso, analizó cada error, identificó cada fallo de planificación y diseñó un plan que, según él, no puede fallar. Voy a explicarles las 3 fases. Fase 1. Estrangulamiento económico total. Cuba ya está en crisis. La economía está colapsada. Hay escasez masiva de alimentos, medicinas y combustible. Los apagones duran hasta 18 horas diarias. El peso cubano se ha devaluado en un 80% en los últimos 3 años. Pero Rubio quiere intensificar esa crisis hasta el punto de quiebre, según documentos filtrados que obtuve. El plan incluye bloqueo naval encubierto. Barcos de la Guardia Costera estadounidense interceptarán petroleros que intenten llegar a Cuba desde Venezuela, Rusia o Irán. No van a detenerlos formalmente. Solo van a retrasar las entregas con inspecciones que duran días.
El resultado será colapso total del suministro energético cubano en 3 meses. Sanciones secundarias masivas. Estados Unidos sancionará a cualquier empresa, banco o país que comercie con Cuba. No importa si están en Europa, Asia o América Latina. Si hacen negocios con Cuba, pierden acceso al mercado estadounidense. Eso incluye sanciones contra España, que es el mayor inversor europeo en Cuba. Congelamiento de remesas. Los 11.000 millones de dólares anuales que los cubanoamericanos envían a sus familias en Cuba serán bloqueados o severamente restringidos. Eso eliminará la principal fuente de divisas de la economía cubana. El objetivo de la fase 1 es simple: crear condiciones de hambruna generalizada que fuercen al régimen a cometer errores y a la población a rebelarse. Es cruel, es despiadado y, según Rubio, es necesario. Fase 2. Desestabilización interna. Aquí es donde entra la CIA y la comunidad cubanoamericana de Miami. Según mis fuentes, la CIA tiene autorización para gastar hasta 2.000 millones de dólares en operaciones encubiertas dentro de Cuba durante 2026. Ese dinero se usará para financiar grupos disidentes. Hay aproximadamente 200 grupos de oposición operando clandestinamente en Cuba. La CIA les dará fondos, equipos de comunicación cifrada y entrenamiento en tácticas de resistencia civil. Sabotaje de infraestructura. Operadores entrenados por la CIA ejecutarán ataques selectivos contra plantas eléctricas, refinerías y centros de distribución de alimentos. El objetivo es maximizar el caos sin causar bajas civiles masivas. Guerra informática. La CIA lanzará ciberataques contra sistemas gubernamentales cubanos, redes de comunicación del régimen y bases de datos de seguridad del Estado. El objetivo es cegar al gobierno y evitar que coordine respuestas efectivas. Infiltración de fuerzas de seguridad. La CIA ofrecerá sobornos masivos a oficiales del Ministerio del Interior y militares de rango medio. Millones de dólares por deserción. Garantías de asilo en Estados Unidos, protección para sus familias. Pero aquí está la parte más controvertida del plan. Rubio quiere usar a la comunidad cubanoamericana de Miami como fuerza paramilitar. Déjenme explicar cómo funcionaría esto. Hay aproximadamente 2 millones de cubanoamericanos en el sur de Florida. De esos, un estimado de 50.000 son hombres entre 20 y 45 años con experiencia militar o policial, muchos de ellos veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El plan de Rubio es reclutarlos en secreto, entrenarlos en instalaciones privadas en los Everglades, armarlos con equipo comprado legalmente que luego será transferido a través de contratistas privados, y prepararlos para ser la punta de lanza de una invasión cuando llegue el momento. No serían tropas estadounidenses oficialmente, serían voluntarios cubanoamericanos defendiendo su patria. Eso le daría a Washington negación plausible, pero en la práctica serían una fuerza de invasión entrenada, financiada y equipada por Estados Unidos. Es Bahía de Cochinos 2.0. Pero esta vez con 50.000 hombres en lugar de 1.400. Esta vez con apoyo aéreo garantizado. Esta vez con coordinación total con la CIA y el Pentágono. Fase 3. Intervención militar directa. Si las fases 1 y 2 funcionan, el régimen cubano colapsará desde adentro antes de que sea necesaria intervención militar estadounidense. Pero si no funcionan, el plan contempla invasión directa. Según documentos del Pentágono filtrados a medios estadounidenses la semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos tiene órdenes de preparar 3 escenarios de intervención militar en Cuba. Escenario Alfa, operación de rescate humanitario. Si Cuba entra en hambruna masiva o colapso total del orden público,
Estados Unidos enviaría 25.000 tropas para proteger vidas estadounidenses y entregar ayuda humanitaria. Una vez en territorio cubano, esas tropas no se retirarían hasta que haya estabilización democrática. Escenario Bravo. Intervención por invitación. La CIA trabajaría con disidentes dentro del gobierno cubano para organizar un golpe de Estado. Los golpistas declararían un gobierno provisional y pedirían formalmente ayuda militar estadounidense. Estados Unidos respondería con 50.000 tropas y ocupación total de la isla. Escenario Charlie. Invasión completa. Si todo lo demás falla, Estados Unidos lanzaría una invasión militar clásica con 120.000 tropas, apoyo aéreo masivo y bloqueo naval total. La operación tomaría aproximadamente 72 horas desde el primer disparo hasta el control de La Habana. El Pentágono estima que cualquiera de estos tres escenarios resultaría en menos de 500 bajas estadounidenses, porque las Fuerzas Armadas cubanas están completamente degradadas, no tienen mantenimiento adecuado de equipos, no tienen municiones suficientes. Y según inteligencia estadounidense, aproximadamente el 40% de los oficiales de rango medio ya están listos para desertar si se les ofrece la oportunidad. Cuba sería una operación militar más fácil que Granada en 1983 o Panamá en 1989. El único obstáculo real no es militar, es político. Y aquí es donde la conversación entre Trump y Rubio se puso verdaderamente interesante. Según mis fuentes, Trump le hizo a Rubio la pregunta obvia: ¿qué van a hacer Rusia y China? Porque Cuba no está sola. Cuba tiene aliados, tiene tratados de defensa, tiene respaldo militar extranjero. Rusia mantiene una estación de escucha electrónica en Lourdes que monitorea comunicaciones estadounidenses. China acaba de invertir $500 millones en el puerto de Mariel. Ambos países han advertido públicamente que cualquier intervención militar estadounidense en Cuba tendría consecuencias serias. Rubio habría respondido según mis fuentes: señor presidente, ni Rusia ni China van a arriesgar confrontación militar directa con Estados Unidos por Cuba. Pueden protestar, pueden imponer sanciones simbólicas, pero no van a enviar tropas, no van a pelear una guerra que no pueden ganar a 17.000 kilómetros de sus fronteras. Y luego añadió el argumento que aparentemente convenció a Trump: Cuba es nuestra Venezuela. Es nuestro momento de demostrar que la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental no es negociable. Si dejamos que China y Rusia consoliden su presencia en Cuba, el próximo paso serán bases militares en México, y entonces habremos perdido Norteamérica. Esa lógica le resonó a Trump, porque Trump ve el mundo en términos de dominación o subordinación, y la idea de que China pueda tener influencia estratégica a 140 kilómetros de la costa de Florida es intolerable para él. Según mis fuentes, Trump habría terminado la reunión con estas palabras: Marco, tienes luz verde para las fases 1 y 2. Quiero a Cuba de rodillas para julio. Y si necesitamos ir a la fase 3, me avisas con 2 semanas de anticipación para que prepare la narrativa con la prensa. Luz verde, no condicional, no sujeta a revisión. Luz verde completa. Julio de 2026. Esa es la fecha límite que Trump le dio a Rubio. 6 meses para colapsar al régimen cubano o preparar la invasión. Y esa fecha no es arbitraria. Es estratégica. Julio es después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, pero antes de que comience realmente la temporada de huracanes en el Caribe. Es cuando las temperaturas son más altas en Cuba, maximizando el impacto de los apagones eléctricos. Y es suficientemente temprano en el segundo año de la presidencia de Trump para que cualquier crisis política derivada de la operación tenga tiempo de disolverse antes de las elecciones de 2028.
Todo está calculado, todo está planificado, y desde esa reunión del 5 de enero el plan está en marcha. El 20 de diciembre de 2025, 3 semanas antes de esa reunión, Estados Unidos impuso las sanciones más duras contra Cuba en 60 años. Bloqueó todas las transacciones financieras. Prohibió la venta de cualquier tecnología estadounidense. Amenazó con sancionar a cualquier país que ayude a Cuba. El 26 de diciembre, la Guardia Costera estadounidense detuvo un petrolero venezolano con destino a Cuba en aguas internacionales del Caribe. Lo mantuvieron detenido durante 4 días con excusas técnicas antes de liberarlo. El petróleo llegó a Cuba con 1 semana de retraso. La señal fue clara: esto es solo el principio. El 30 de diciembre se reportaron apagones masivos en La Habana que duraron 22 horas consecutivas. El gobierno cubano culpó a fallas técnicas, pero según fuentes de inteligencia, fue el primer ciberataque coordinado por la CIA contra la red eléctrica cubana. El 2 de enero de 2026, grupos disidentes en Santiago de Cuba reportaron que recibieron equipos de comunicación satelital de origen desconocido. La CIA no comentó. El gobierno cubano arrestó a 17 personas. El 4 de enero se reportó que un convoy militar estadounidense llegó a la base naval de Guantánamo con 5.000 tropas adicionales. El Pentágono dijo que era rotación rutinaria de personal, pero fuentes militares confirmaron que es el despliegue más grande en Guantánamo desde 2002. El 6 de enero, aviones de reconocimiento estadounidenses RC-135 volaron a menos de 20 kilómetros de la costa cubana durante 8 horas consecutivas. Oficialmente estaban monitoreando tráfico marítimo. En realidad estaban mapeando defensas antiaéreas cubanas. Todo esto en menos de 3 semanas. La fase 1 ya está en ejecución y la fase 2 comenzará en cuestión de días. Pero aquí es donde la historia se complica de manera dramática, porque lo que Trump y Rubio no anticiparon es que Cuba no es Venezuela, Cuba no es Nicaragua, Cuba no es Granada. Cuba tiene 65 años de experiencia resistiendo presión estadounidense. Tiene una población que, a pesar del sufrimiento económico, todavía tiene memoria histórica de lo que era Cuba antes de la revolución. Tiene un sistema de seguridad interna que es de los más efectivos del mundo en detectar y neutralizar amenazas. Y tiene aliados que, aunque no van a enviar tropas, sí van a proporcionar apoyo económico y militar suficiente para sostener al régimen. El 28 de diciembre, Rusia anunció que enviaría 300.000 toneladas de trigo a Cuba como ayuda humanitaria. El 30 de diciembre, China anunció un paquete de asistencia financiera de $1.000 millones para proyectos de infraestructura. El 3 de enero, Venezuela anunció que triplicaría sus envíos de petróleo a Cuba. Todo eso en respuesta directa a las sanciones estadounidenses. Y aquí está la paradoja cruel del plan de Rubio. Cuanto más presiona a Estados Unidos, más dependiente se vuelve Cuba de Rusia y China. Cuanto más intentan estrangular económicamente al régimen, más consolidan la alianza entre La Habana, Moscú y Beijing. En lugar de aislar a Cuba, están empujando a Cuba directamente a los brazos del bloque BRICS. Y eso tiene consecuencias geopolíticas masivas. Porque si Cuba se integra formalmente a los BRICS, como se está discutiendo ahora mismo, entonces Estados Unidos enfrenta la posibilidad de tener una base militar china permanente a 140 kilómetros de la costa de Florida. Exactamente lo que Trump quería evitar. Es la ironía suprema de la política exterior agresiva. A veces, cuanto más aprietas, más pierdes. Permítanme ponerlo en contexto histórico porque este no es un fenómeno nuevo. 1960.
Estados Unidos impone embargo a Cuba después de la revolución. Resultado: Cuba se alía con la Unión Soviética y casi causa una guerra nuclear en 1962. 1996. Estados Unidos endurece el embargo con la ley Helms-Burton. Resultado: Cuba sobrevive el periodo especial y se acerca más a Venezuela, Rusia y China. 2017. Trump revierte la apertura de Obama y reimpone sanciones duras. Resultado: Cuba fortalece lazos con Rusia y permite reapertura de la estación de espionaje en Lourdes. Y ahora 2026. Trump y Rubio intentan el estrangulamiento final. ¿Cuál será el resultado? Probablemente el mismo que las últimas 65 veces. Cuba sobrevivirá. El régimen se adaptará. Y Estados Unidos habrá gastado miles de millones de dólares y capital político para no lograr absolutamente nada excepto consolidar el poder de sus enemigos. Porque el error fundamental de Rubio es asumir que el pueblo cubano va a rebelarse si hay suficiente sufrimiento económico, pero la historia demuestra lo contrario. Durante el período especial de los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética y Cuba perdió el 85% de su comercio internacional de la noche a la mañana, hubo crisis masiva, hambruna real, colapso económico total. ¿Y qué pasó? No hubo revolución, no hubo caída del régimen. Hubo protestas limitadas en 1994 que fueron rápidamente controladas. El régimen sobrevivió. ¿Por qué? Porque los cubanos saben que la alternativa al régimen actual no es democracia liberal escandinava. La alternativa es subordinación a Estados Unidos. Es convertirse en Puerto Rico pero sin los beneficios económicos. Es perder soberanía. Y eso, para muchos cubanos, es inaceptable. Entonces resisten, sobreviven, esperan. Y mientras tanto, Rusia y China están felices de mantenerlos a flote porque saben que cada dólar que invierten en Cuba es un dólar que Estados Unidos tiene que gastar tratando de contrarrestarlos. Es guerra asimétrica económica. Y Cuba, paradójicamente, tiene más resistencia que Estados Unidos en este tipo de conflicto. Ahora, ¿significa esto que el plan de Rubio va a fracasar completamente? No necesariamente. Si la CIA logra infiltrar suficientes oficiales de seguridad cubanos, si logra organizar un golpe interno, si el régimen comete errores mayores en su respuesta a la crisis, entonces sí, podría colapsar. Pero las probabilidades no están a favor de Washington. Y si fracasa, si después de 2.000 millones de dólares gastados y un año de operaciones encubiertas intensivas, el régimen cubano sigue en pie, Trump enfrentará exactamente el mismo dilema que Kennedy enfrentó en 1961 después de Bahía de Cochinos. ¿Invade directamente o acepta la derrota? Y si invade, ¿está preparado para las consecuencias? Porque una invasión estadounidense de Cuba no sería como Granada o Panamá, sería un acto de guerra contra un país que tiene tratados de defensa con Rusia y China. Sería un acto que violaría décadas de normas internacionales contra intervenciones unilaterales. Pero más importante aún, sería un acto que podría desencadenar una crisis en el hemisferio completo. México ya advirtió que consideraría cualquier invasión estadounidense en el Caribe como amenaza directa a su seguridad nacional. Brasil dejó claro que no reconocería un gobierno cubano instalado por Washington. Argentina dijo que llevaría el caso a las Naciones Unidas. América Latina está cansada de las intervenciones estadounidenses y una invasión a Cuba en 2026 sería vista exactamente como lo que es: colonialismo del siglo XXI disfrazado de operación de liberación. Y aunque es cierto que ni Rusia ni China van a pelear una guerra convencional con Estados Unidos por Cuba, sí van a responder
Rusia podría enviar armas avanzadas a cualquier grupo que esté combatiendo fuerzas estadounidenses en cualquier parte del mundo. China podría cortar acceso a tierras raras críticas para la industria de defensa estadounidense. Ambos podrían coordinar para colapsar el dólar como moneda de reserva global, acelerando la desdolarización. Las consecuencias indirectas podrían ser devastadoras. Y todo por una isla de 11 millones de personas que lleva 65 años resistiendo a Estados Unidos y probablemente puede resistir 65 más. Déjenme cerrar con una reflexión sobre qué nos dice todo esto sobre la política exterior estadounidense en la era Trump. Trump y Rubio están operando bajo una premisa fundamental: que Estados Unidos todavía tiene la capacidad de imponer su voluntad unilateralmente en el hemisferio occidental como lo hacía en el siglo XX. Pero el mundo cambió. América Latina tiene opciones ahora. Tiene aliados alternativos. Tiene modelos económicos que no dependen exclusivamente de Estados Unidos. Y cada vez que Washington intenta forzar subordinación, acelera el proceso de diversificación y multipolaridad que está tratando de evitar. Es el clásico problema del imperio en declive. Cuanto más trata de aferrarse al poder, más rápido lo pierde. Y Cuba es el ejemplo perfecto. 65 años de embargo, 65 años de intentos de derrocar el régimen, 65 años de operaciones encubiertas, sabotajes, invasiones fallidas y presión económica. Resultado: Cuba sigue ahí, el régimen sigue en pie y ahora tiene a Rusia y China garantizando su supervivencia. Es el fracaso de política exterior más largo de la historia estadounidense y Trump y Rubio están a punto de repetirlo. No parpadeen. Y si quieren entender por qué la obsesión de Marco Rubio con Cuba es personal y cómo su familia perdió todo en la revolución castrista, ese análisis está apareciendo aquí arriba. Es el video donde explico la historia secreta de la comunidad cubanoamericana de Miami y su influencia sobre la política estadounidense. Háganle clic antes de que termine este. Y si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento. Cada semana analizamos lo que los medios tradicionales no se atreven a contarles. Dale al botón rojo. Nos vemos en el próximo análisis.